Hay un sentimiento muy bajista en el mercado de las criptomonedas. Muchas personas están cansadas de estas caídas, de ver cómo desde julio Bitcoin no logra superar con fuerza la zona de los 120.000 o 125.000 dólares. Pero en estos momentos hay que tener paciencia, ya que a pesar de todo, Bitcoin supera los 109.000 dólares. Y sí, octubre fue un mes bajista, pero desde el día de la liquidación histórica, Bitcoin sigue siendo mínimos ligeramente más altos. Y personalmente creo con convicción que llegaremos a niveles cercanos a máximos históricos para noviembre o diciembre. Y la liquidez global nos puede ayudar a saber el siguiente movimiento para el mercado de las criptomonedas, ya que Bitcoin la suele seguir con un atraso de 70 días. Todos estos temas los veremos en este video haciendo un análisis técnico y fundamental. Y analizando el precio de Bitcoin en una temporalidad de 4 horas vemos como la caída desde la zona de los 116.000 dólares ha sido en torno a un 8%. El día de ayer Bitcoin hizo un fake out sobre este soporte en la zona de los 108.000 dólares, pero lo positivo es que no vimos ese cierre en un gráfico diario, justo por encima de estos niveles, y desde el día de ayer Bitcoin se ha recuperado aproximadamente un 2,2%, llegando a la zona de los 110.000 dólares. Como si han estado siguiendo los videos, lo que está en línea blanca es una proyección de lo que creo que puede llegar a pasar en los próximos meses, aproximadamente para mediados de noviembre ver un impulso que nos lleve hacia la zona de los 135.000 dólares aproximadamente. Y para los próximos días espero un movimiento hacia estos niveles en torno a los 116.000 dólares. Pero a pesar de eso tampoco podemos descartar la posibilidad de ver niveles más bajos en torno a los 105.000 dólares o los 104.000 dólares. Más adelante vamos a ver que hay una gran cantidad de liquidez en esos niveles. Y sí, nadie puede negar que a pesar de que el Nasdaq y el S&P 500 están en máximos, Bitcoin ha tenido un retroceso de un 12% actualmente. Pero desde el día de la liquidación histórica, Bitcoin sigue haciendo mínimos crecientes y nos encontramos por encima de este soporte clave en la zona de los 109.000 dólares. Lo primordial en este punto es que recuperemos este nivel en la zona de los 112.000 dólares, intentar romper con fuerza y retestear este nivel como soporte para ver impulsos mayores. Recordemos que en toda esta zona de aquí hay un imbalance y Bitcoin puede visitar estos precios en los próximos 2, 3 o 4 días. Ahora, también hay un punto muy importante a considerar y es la liquidez global. Si ponemos este gráfico por encima del precio de Bitcoin y lo configuramos con un atraso de 70 días, como pueden ver aquí, vemos como el precio de Bitcoin se tiende a correlacionar con la liquidez global. Muchas personas hablan de un gran retroceso que ha habido, pero es porque ven este gráfico sin tomar en cuenta la masa monetaria de los distintos países. Así claro que ha habido un retroceso mayor, pero también tenemos que tomar en cuenta factores como estos, que nos ponen en estos niveles superiores. El precio de Bitcoin se ha descorrelacionado con la liquidez global desde mediados de agosto, por lo que creo que este es el principal factor por lo que vamos a ver un impulso por lo menos hacia estas zonas en torno a los 130.000 dólares. Y sí, en el último mes la liquidez global ha tenido una tendencia bajista. De continuarla a niveles más bajos puede que sí marque el tope de ciclo y empezar con ese mercado bajista que, como he mencionado en varios videos poniendo la gráfica de Bitcoin en una temporalidad mensual, las correcciones después de cada ciclo suelen rondar el 80 o el 85%. En el caso del primer ciclo fue un 85%. En el caso del ciclo del 2017 la corrección fue en torno a un 81%. Y en el ciclo anterior pasamos desde la zona de los 67.000 dólares hasta los 15.000, con una corrección de 75%. Por la gran opción institucional creo que este ciclo va a tener una menor corrección de en torno a un 40, 50 o 60% como máximo. Y de ver un impulso hacia estos niveles en la zona de los 140.000 dólares, creo que vamos a poder comprar para el próximo mercado bajista Bitcoin en torno a la zona de los 70.000 dólares. Eso es ya más para el largo plazo. Recordemos, para el medio plazo creo que todavía queda ese impulso. En cuanto al precio de Ethereum, sigue en este canal que hemos seguido desde agosto. El día de ayer en un gráfico de 4 horas lo rompió por debajo, pero volvemos a la misma situación. En un gráfico diario, vean cómo cerró por encima de este nivel de aquí. Hemos hablado que tal vez operativas de este estilo con un stop loss por debajo de todos estos niveles en torno a la zona de los 4.000, de los 3.600 dólares hacia niveles en torno a los 4.600 como nivel máximo, o podría ser un poco más corto en niveles en torno a los 4.200 dólares.
Mi tesis es similar a la de Bitcoin, creo que para los próximos días vamos a ver un impulso hacia estos niveles, usando este nivel como zona de soporte en los $4,700 antes de llegar a zonas mayores en torno a los $6,000. Y recordemos que Ethereum está haciendo un patrón muy similar al que hizo Bitcoin cuando intentó romper sus máximos históricos este ciclo en la zona de los $70,000. Lateralizó durante meses y ajustando este patrón a la temporalidad de Ethereum vemos como ha sido muy parecido, y de llegar a repetirse nos indica que podríamos ver niveles en torno a esta zona aquí con este gran impulso para los próximos 30 o 40 días. En cuanto al gráfico de la capitalización total del mercado de las criptomonedas, podemos ver cómo marcando esta línea de resistencia y esta línea de soporte de los últimos dos ciclos puede que quede un impulso fuerte, aproximadamente un 100% hacia niveles en torno a los $7 trillones. Muchos mencionan que este movimiento es imposible, pero en base a lo que nos dice la historia, este movimiento parabólico puede darse y en la temporalidad en la que estamos. Más en el corto plazo seguimos en este rango que venimos siguiendo desde julio. Y justo estamos en esa zona de soporte, por lo que para los próximos días esperaría un movimiento hacia estos niveles, intentar retestear este nivel pero como un soporte para ver zonas mayores. En cuanto a la dominancia de USDT con USDC, vemos como estaba siguiendo esta directriz bajista de una temporalidad diaria y el día de ayer la rompió. Tesis es que para las próximas semanas veamos un impulso bajista que lleve a que parte de ese dinero que está en las stablecoins rote hacia las demás criptomonedas, principalmente hacia el sector de las altcoins. De ver niveles de dominancia para estas stablecoins de alrededor del 5% sería zona de venta personalmente, y después de eso sí espero un impulso en torno a un 10% para el mercado bajista que finalice hasta el año 2027 o finales del año 2026. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, el día de ayer, a pesar de la caída que tuvo Bitcoin durante 4 horas, la dominancia cayó casi un 1%, y después la caída de Bitcoin continúa, entonces la dominancia subió, pero con la caída que tuvimos el día de ayer muchos hubieran esperado una subida de por lo menos hacia niveles en torno al 61%. Por lo que puede que esta vela sea uno de los primeros indicadores y de las primeras señales de que más a largo plazo, para los próximos 2 o 3 meses, vamos a ver un impulso bajista en la dominancia de Bitcoin. No digo llegar a niveles del 40%, pero tal vez si un retroceso de en torno al 50% lo veo bastante viable. Y fijándolos en lo que nos dice la historia, estos retrocesos rápidos en fases parabólicas de la alt season suelen llegar, por lo que no es algo completamente descabellado decir que podemos llegar a estos niveles que personalmente serían zona de venta. Algo importante también es que analizando el Russell 2000, que es un índice de las acciones pequeñas en Estados Unidos, podemos ver cómo actualmente está retesteando este soporte en la zona de los $2,400. En el ciclo anterior, después de todo este periodo bajista de aquí, que duró aproximadamente 2 años, cuando rompió al alza se dio la fase parabólica en las criptomonedas unos meses después. Por lo que estamos en una situación similar, en este caso una lateralización de aproximadamente 3 o 4 años, y de ver este movimiento impulsivo de aproximadamente un 15 o un 20% en el Russell podría significar que para los próximos días podamos ver movimientos explosivos en algunas criptomonedas. En cuanto al oro, tuvo esta corrección de en torno a un 11% y hace 2 días metí un trade hacia la zona de los $4,200. Para los próximos días o semanas creo que el oro va a lateralizar por estos niveles, tal vez con una tendencia un poco bajista, y espero que parte de ese dinero rote hacia diferentes sectores como el de las acciones y el de las criptomonedas. Aquí está la posición del oro, de momento vamos un 1,4% en positivo. Y el día de ayer con la caída realicé un long por esta zona aquí en torno a los $109,000. Al ver que Bitcoin cayó hacia este nivel en torno a la zona de los 106,000, promedié un poco más el precio y de momento esta operación está en positivo. De llegar a la zona de los $115,000 sería mi primer TP con $200, y creo que puede llegar también a niveles en torno a la zona de los $118,000, justo por debajo de este imbalance que mencionamos anteriormente. Y de llegar a este nivel en la zona de los $112,000 aseguraría la operativa poniendo el stop loss en el precio de entrada. En cuanto al mercado de las criptomonedas en general, en las últimas 24 horas Bitcoin se ha recuperado un poco, principalmente Bitcoin y Ethereum. Ese movimiento no se ha visto tan reflejado en el resto de las criptomonedas. En cuanto al índice de miedo y codicia, caímos un poco más hacia niveles del 31, seguimos en niveles de miedo, podemos estar aquí
un par de días más antes de ver un movimiento impulsivo. También hay que tener en cuenta, como menciono, que los máximos ya se pueden haber visto, pero me parecería extraño que se hayan visto los máximos de ciclo en un sentimiento neutral o incluso de miedo, ya que normalmente esas etapas parabólicas suelen llevar a niveles de codicia o extrema codicia en el que muchísima gente compra esos puntos, similar a lo que ocurrió en el 2021, y ahí sí se marcan los topes. También en cuanto al índice de miedo y codicia, pero del mercado tradicional, seguimos en miedo a pesar de que está en niveles de máximos históricos, tanto el Nasdaq como el S&P 500, y en parte que sigamos en miedo se debe a la conferencia de prensa de hace 2 días, en el cual Jerome Powell mencionó que no estaban seguros de si iban a bajar 25 puntos básicos el 10 de diciembre. Hace una semana aproximadamente las probabilidades estaban en un 50% de ver 2 bajadas de tipos de interés y actualmente están en un 63% de solo ver una. Pero también consideremos que la inflación está por debajo del 2,5%, lo que es positivo ya que se acerca al objetivo de la Fed. El desempleo sí ha subido recientemente en las últimas semanas, pasando del 3,5% al 4,3%, pero también está muy cerca del objetivo del 4% de la Fed, por lo que sí espero ver esa bajada de 25 puntos básicos en diciembre y que de darse sería positivo para el mercado. Y se alinea bastante con ese rango de fechas en la que espero ver esa subida para el sector de las criptomonedas. En cuanto a los ciclos de Bitcoin, hemos hablado de que excluyendo el ciclo del 2003 estamos en ese rango de fechas, aproximadamente octubre, noviembre y diciembre, en la que se suelen ver los máximos, pero recordemos que todavía queda el mejor mes histórico para Bitcoin con rendimientos promedio de un 46%, el cual es noviembre. Octubre al final parece que va a cerrar de forma negativa, tendría que recuperarse el precio de Bitcoin alrededor de un 4%, cerrando hoy por encima de la zona de los $114,000, que puede suceder, pero tal vez pase en los próximos días. Y en caso de que noviembre sea un mes no un 45% de rendimiento como estos niveles, tal vez de un 20 o un 25%, nos llevaría a esta zona en torno a los $135,000, por lo que no podemos descartar todavía el mercado alcista y decir que ya empezó el bear market sin tomar en cuenta este mes. En cuanto a los términos de búsqueda en Google de la palabra Bitcoin, vemos como comparando el ciclo 2021 que llegamos a niveles de 100 sobre 100, actualmente el pico más alto que tuvimos fue en noviembre del 2024 con niveles de 65 y actualmente estamos en mínimos históricos, muy cerca de niveles en torno al 17, por lo que para los próximos días espero ver un repunte en esta gráfica hacia niveles en torno a los 65 puntos, que junto con otras gráficas como esta que nos muestra el top de descargas de aplicaciones cripto como Coinbase y Robinhood, que actualmente está en el top 200, 150 aproximadamente, de ver un repunte en las descargas de esas aplicaciones hacia niveles del top 10, top 15, nos podría indicar que sí está entrando retail al mercado, por lo que hay que estar atentos a estas dos gráficas. Cuanto a los ETFs de Bitcoin, en los últimos 2 días han salido aproximadamente $900 millones, por lo que parte de esa salida puede explicar toda esta caída de aquí. Pero recordemos que el sentimiento puede cambiar muy rápido y podemos ver flujos positivos para los próximos días. Recordemos que en total hay $62 billones en los ETFs de Bitcoin. En cuanto a la reserva estratégica de Ethereum, ya se superaron las 6 millones de unidades por parte de las empresas. Han disminuido las compras, pero de momento no están haciendo ventas. Esas empresas en el medio plazo no suelen perder dinero, por lo que ver un impulso de Ethereum hacia estos niveles en torno a los $6,500 y de ver cómo esas empresas realizan ventas serían puntos de venta. En cuanto al All-Season Index, vimos como el día de ayer en una temporalidad anual está en mínimos históricos, nunca ha llegado a niveles de sobreventa tan altos en esta temporalidad, y en una temporalidad mensual también estamos en niveles muy bajos, por lo que para las próximas 2 o 3 semanas es probable ver una recuperación en esta gráfica. Y en una temporalidad anual no digo que la recuperación sea tan fuerte como para llegar a niveles sobre esta zona del 75 como en ciclos anteriores, pero creo que sí nos podríamos acercar a niveles en torno al 60 que marquen puntos de venta. Y a pesar de todo el sentimiento negativo, podemos hacer un análisis en Polymarket, que es donde la gente apuesta dinero real y se estima con un 47% de probabilidades de que Bitcoin primero va a tocar los $100,000 antes que los 120,000. Es decir, las probabilidades están en torno a un 53% de ver primero los $120,000. En cuanto al mapa de liquidaciones, el día de ayer con ese retroceso se liquidó a mucha gente sobre apalancada en largo aquí, y filtrando un poco más vemos como a largo plazo la mayor
parte de la liquidez está por encima de la zona de los $125,000. Ha disminuido un poco, pero igual sigue en 16 billones de dólares, y en caso de que Bitcoin tenga una fuerte caída hacia la zona de los $101,000, se liquidarían 6 billones de dólares. Prácticamente un tercio de lo que se liquidaría si vemos subidas. Y recordemos que esta liquidez suele actuar como un imán para el precio. En las últimas horas ha aumentado la liquidez en toda esta zona de los $116,000. Si lo filtramos en una semana, se ve más claro como la liquidez de la parte por debajo, en torno a la zona de los $105,000, es muy poca en comparación con todo este cúmulo de liquidez. Y para el largo plazo, en una temporalidad mensual, también la mayor parte de la liquidez está por encima de máximos históricos. Hay un gran vacío de liquidez en este imbalance del que estuvimos hablando, y de que el precio llegue a estos niveles en torno a la zona de los $117,000 y tenga un impulso con fuerza, podría llegar hacia niveles en torno a los $123,000. Como menciono, no podemos descartar primero recoger la liquidez en esta zona aquí en torno a los $105,000, pero sí creo que Bitcoin debería respetar todos estos niveles en la zona de los 103,000 aproximadamente hacia los 101,000. En momentos como estos hay que tener paciencia. Si usted todavía está invertido en cripto, pero cree que ya se acabó el mercado alcista y que la zona de los $125,000 fueron los máximos, puede esperar a un rebote en estos niveles de aquí para salirse del mercado. Por otro lado, si usted cree que todavía vamos a ver nuevos máximos, los puntos de compra son toda esta zona de aquí, cercanos a los puntos en los que nos encontramos. No cuando Bitcoin tenga ese impulso, comprar en FOMO en estos niveles, porque probablemente venga ese impulso y la rentabilidad sea mucho menor. Normalmente los mejores puntos de compra se dan cuando absolutamente nadie quiere comprar. En estos niveles de aquí, recuerdo que el sentimiento estaba súper bajista y decía que nos íbamos a los $100,000 antes de tener ese impulso, y finalmente mucha gente no pudo comprar en estos puntos de aquí porque se quedó esperando y no realizó compra en estos niveles también, y al final el Bitcoin tuvo este impulso en cuestión de 9 días de un 14%. O también en esta zona aquí, en torno a los $80,000, el sentimiento estaba súper bajista por los aranceles de Trump, y muchas personas mencionaban que primero íbamos a tener un retroceso hacia los máximos anteriores en torno al nivel de los $60,000, y esas personas, por esperar esos puntos tan bajos, no compraron en esta zona de aquí, y luego Bitcoin tuvo un impulso de un 60%. Por lo que sí, hay que ser muy conscientes de la etapa del ciclo en las que nos encontramos. Venimos de los $15,000. Alguien que promedió en estos niveles de los 20,000, actualmente ha multiplicado esa inversión en un por 5. Pero en el medio plazo estamos retesteando estos niveles en torno a la zona de los $109,000, en mi opinión, antes de ver ese impulso. Y si a usted le interesa aprender sobre Bitcoin y quiere saber cuál es el mejor libro para eso, puede ir a este video de aquí donde explico las claves del patrón Bitcoin. Y si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo el mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.